Buenas a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en una peli que, igual no es la que primero te viene a la cabeza cuando piensas en ciencia ficción de la buena, pero que tiene tela. Contacto. Ah, sí, Contacto. Exacto. Para los que ya estéis familiarizados con la peli, sabréis que no es la típica historia de marcianitos y explosiones. Nada de eso. Va mucho más allá. Explora temas como la ciencia, la fe, ese espacio a veces tan borroso que la separa, y lo hace con una inteligencia y una sensibilidad que sinceramente te deja pegado al asiento. La pregunta que nos ronda hoy ¿es Contacto solo una peli sobre la búsqueda de extraterrestres? ¿O hay algo más profundo que se nos escapa a simple vista? Buena pregunta. Porque sí que es cierto que la peli empieza con esa premisa, ¿no? Con la doctora Ellie Arroway, interpretada por Jodie Foster, entregada en cuerpo y alma a la búsqueda de vida extraterrestre. Obsesionada, diría yo. Sí, obsesionada. Y de repente... Ahí empieza todo. Y ahí es donde creo yo la película nos lanza a un viaje que va mucho más allá de la simple búsqueda de alienígenas. Totalmente. Para los que ya hayáis visto la peli, recordaréis a Ellie, una científica hasta la médula, entregada al método científico, a la necesidad de pruebas, de evidencias. Y de repente se encuentra con esa señal, con esa posibilidad de que no estemos solos en el universo. Es una prueba irrefutable. Es una ilusión, un espejismo cósmico. Uf, ahí está la clave. Esa es la gran pregunta que intentaremos desentrañar hoy. ¿Hasta qué punto Contacto se ajusta a la ciencia real? ¿Y dónde empieza, si es que empieza, el terreno de la fe, de la creencia? Y ojo, que todo esto viene con un toque de humor, un humor inteligente que hace que la película sea aún más disfrutable. Sí, el humor está muy bien llevado. Y hablando de Ellie, para los que os interese el trasfondo del personaje, sabréis que no es una invención pura y dura de Hollywood. Su personaje está inspirado en una astrónoma real, Jill Tarter, que dedicó su vida al proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Increíble. Es fascinante cómo Hollywood se fijó en una figura real, en un proyecto científico real para crear la historia. Totalmente. Y hablando de ciencia, entremos en materia. Para los que estéis más puristas con la ciencia, analicemos un poco la ciencia que hay detrás de Contacto. Porque sí que es cierto que la película, aunque sea ciencia ficción, intenta ser rigurosa, ¿no? ¿Hasta qué punto es plausible recibir una señal extraterrestre, como se muestra en la película? Pues mira, si nos fijamos en proyectos como SETI, esa es precisamente su misión. Buscar señales de vida inteligente en el universo. Es decir, la premisa de la película, aunque parezca de ciencia ficción, no está tan alejada de la realidad. SETI lleva décadas escudriñando el espacio, buscando patrones que no puedan ser explicados por fenómenos naturales. Entonces, la peli, en ese sentido, acierta. Sí, refleja bastante bien esa búsqueda, esa metodología. Y la forma en que Ellie y su equipo descifran la señal también tiene base científica. ¿O es un poco de magia de Hollywood para que la trama avance? No es magia. La película intenta mostrar un proceso de decodificación que, aunque simplificado, se basa en principios científicos reales. Se habla de patrones matemáticos, de secuencias que no parecen aleatorias. Todo eso refleja la lógica que los científicos usarían en una situación así. O sea, que no se lo inventan del todo. No, intentan mantener la coherencia. Y aquí viene lo que a mí me parece más fascinante, y a lo mejor a otros también nos lo parece. El tema del viaje interestelar. Porque recibir una señal es una cosa, pero luego Ellie se embarca en un viaje a través de un agujero de gusano. Sí, agujeros de gusano. ¿Eso tiene alguna base científica real o es pura especulación? Pues mira, si tiramos de Einstein, de su teoría de la relatividad, la idea de los agujeros de gusano aparece como una posibilidad teórica. Serían como atajos en el espacio-tiempo. Increíble. Las ecuaciones de Einstein permiten que existan matemáticamente, pero a día de hoy no hay ninguna prueba de que existan realmente, ni mucho menos de que se puedan usar para viajar. O sea, que es pura teoría. De momento sí, pura teoría. Pero la película, al menos, se basa en una teoría científica, aunque sea especulativa. Es interesante, ¿no? Y para los que valoréis la rigurosidad científica, es importante destacar que la NASA colaboró en la producción de Contacto. No es como otras pelis de ciencia ficción, donde la ciencia brilla por su ausencia. Aquí se nota que quisieron darle un toque de realismo. Totalmente. La participación de la NASA ayudó a que la ciencia que se muestra en la película, aunque a veces roce lo especulativo, sea coherente. Es un punto a favor de Contacto. Sin duda. Y cambiando un poco de tema, pero sin salirnos del todo de la película, hablemos un poco del making of. Hay algunas curiosidades muy interesantes. Por ejemplo, que la historia original es de Carl Sagan y Ann Duyan.
Dos figuras clave en la divulgación científica. Exacto. ¿Qué implicaciones tiene esto para la película, en vuestra opinión? Pues mira, lo interesante es que la idea de la película no surge de un guionista de Hollywood, sino de dos personas que se dedicaron a pensar, a investigar, a escribir sobre ciencia. Sagan y Druyan llevaban años dándole vueltas al tema del contacto extraterrestre antes de que la historia se convirtiera en película. Eso le da a la película una profundidad, una seriedad, que otras pelis de ciencia ficción no tienen. Totalmente. Y otra curiosidad. Esa escena en la que aparece Bill Clinton hablando de la señal extraterrestre no es un actor, es metraje real de una rueda de prensa. Sí, es increíble. ¿Qué efecto crees que buscaban con eso? Pues yo creo que buscaban meter al espectador de lleno en la historia. Usar imágenes reales de una figura tan importante como el presidente de los Estados Unidos difumina la línea entre la ficción y la realidad. Hace que el contacto extraterrestre parezca más real, más cercano. Es un recurso muy efectivo. Y no podemos olvidarnos de Palmer Joss, el personaje interpretado por Matthew McConaughey. Él representa la otra cara de la moneda. La fe, la religión. Sí, es como si la película pusiera frente la ciencia y la fe. El eterno debate. ¿Qué os parece el papel de Palmer Joss en la película? Pues mira, yo creo que representa esa necesidad humana de encontrar un significado a la vida. Algo que va más allá de lo que la ciencia puede explicar. Su diálogo con Ellie, esa confrontación de ideas, es muy interesante. Es un contrapunto necesario al racionalismo científico de Ellie. Sí, es un personaje que da mucho juego. Y para terminar con las curiosidades, esa escena del reflejo en el espejo cuando Ellie sube corriendo las escaleras sigue siendo un misterio para muchos. Un truco visual que aún genera debate. ¿Por qué creéis que una escena tan breve sigue intrigando tanto tiempo después? Pues yo creo que es un ejemplo de cómo la creatividad en el cine puede generar un misterio que perdura en el tiempo. Que siga habiendo gente hablando de esa escena años después del estreno de la película dice mucho de su efectividad. Totalmente. Y ahora, vayamos al grano. Hablemos del tema central de contacto. La ciencia frente a la fe. Imaginad por un momento que hoy recibiéramos una señal extraterrestre, sin lugar a dudas. ¿Cómo creéis que reaccionaría la humanidad? Yo me imagino una mezcla de euforia, caos y un montón de teorías de la conspiración en Internet. Yo también. Sería un descubrimiento que lo cambiaría todo. Las reacciones serían de todo tipo, desde la alegría y la curiosidad hasta el miedo y la incertidumbre. Y sí, las redes sociales serían un hervidero de especulaciones, seguro. Pero volviendo a la película, a Ellie, creo que plantea una pregunta muy profunda. ¿Se puede creer en algo sin tener pruebas? Porque Ellie, como científica, siempre ha necesitado pruebas. Y sin embargo, al final de la película, la única prueba que tiene es su propia experiencia, algo que no puede demostrar científicamente. Es ahí donde la película adquiere una dimensión muy interesante. Ellie, la defensora del método científico, se ve obligada a confiar en su propia experiencia, en algo que no puede demostrar. Es como si la película nos dijera que a veces hay que dar un salto de fe, incluso en la ciencia. Es una idea muy potente. Y hablando del final de la película, menudo final. Todavía hay gente debatiendo si el viaje de Ellie fue real o no. La película no da una respuesta clara, lo deja abierto a la interpretación. ¿Por qué creéis que los creadores de la película tomaron esa decisión? Yo creo que lo hicieron a propósito. No querían dar una respuesta fácil. Querían que cada espectador sacara sus propias conclusiones. Al dejar el final abierto, nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad, sobre la validez de la experiencia personal. Es un final que te deja pensando. Sin duda. En resumen, para los que ya hayáis seguido este análisis, creo que queda claro que Contacto es mucho más que una película sobre extraterrestres. Es una película que nos hace pensar sobre la vida, sobre la fe, sobre la ciencia. Nos recuerda que a veces las respuestas no son fáciles, que hay zonas grises donde la ciencia y la fe se encuentran. Totalmente de acuerdo. Es una película que te deja con la sensación de que hay misterios en el universo que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Y para terminar, os dejo con una pregunta para que reflexionéis. Si recibiéramos un mensaje del espacio exterior, ¿cuál creéis que sería el contenido más sorprendente, más inesperado? Pensadlo bien. A lo mejor la respuesta os dice más sobre nosotros mismos que sobre los extraterrestres. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.